La liturgia del domingo 24 nos habla de que el camino de la realización plena del hombre pasa por la obediencia a los planes de Dios y por la donación total de la vida a los hermanos. Al contrario de lo que el mundo piensa, ese camino no conduce al fracaso, sino a la vida verdadera y a la realización plena del ser humano. En el Evangelio de hoy, Jesús es presentado como el Mesías libertador, enviado al mundo por el Padre para ofrecer a los hombres el camino de la salvación y de la vida plena. Cumpliendo el plan del Padre, Jesús enseña a los discípulos que el camino de la vida verdadera no pasa por los triunfos y éxitos humanos, sino por el amor y por la donación de la vida, hasta la muerte si fuera necesario. Jesús va a recorrer ese camino, y quien quiera ser su discípulo tiene que aceptar el recorrer un camino semejante. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Es una pregunta que debe resonar de forma constante en nuestros oídos y en nuestro corazón. Responder a esta pregunta nos obliga a pensar en el significado que Cristo tiene en nuestra vida, en la atención que prestamos a sus propuestas, en la importancia que sus valores asumen en nuestras opciones, en el esfuerzo que hacemos o que dejamos de hacer para seguirle. ¿Quién es Cristo para mí? El Evangelio nos sitúa frente a la lógica de los hombres, representada en Pedro, y a la lógica de Dios, representada en la persona de Jesús. La lógica de los hombres apuesta por el poder, por el dominio, por el éxito. Nos garantiza que la vida solo tiene sentido si estamos del lado de los vencedores, si tenemos dinero en abundancia, si somos populares y reconocidos por las multitudes, si tenemos acceso a los lugares donde se da el networking, si tenemos un puesto en la gerencia de alguna empresa importante. Pero la lógica de Dios, por el contrario, apuesta por la entrega de la vida a Dios y a los hermanos. Nos asegura que la vida solo tiene sentido si vivimos en el amor, en el compartir, en el servicio, en la sencillez. En mi vida de cada día, estas dos perspectivas se enfrentan de igual a igual. Y frente a esto, ¿cuál es mi elección? Jesús se hizo uno de nosotros para realizar los planes del Padre y proponer a los hombres, a través del amor y del servicio, el camino de la salvación y de la vida verdadera. En este Evangelio queda claramente expresada la fidelidad radical de Jesús a ese proyecto. Por eso, Él no acepta que nada ni nadie niegue o le aparte del camino de la entrega de la vida. Dar oídos a la lógica del mundo es olvidar los planes de Dios. Y para Jesús, eso es una tentación que rechaza tajantemente. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? Que ninguno de nosotros tenga dudas. Ser cristiano es mucho más que ser bautizado o estar casados por la iglesia o cumplir los 10 mandamientos. Ser cristiano es esencialmente seguir a Jesús por el camino del amor y de la donación de la vida. El cristiano es aquel que hace de Jesús la referencia fundamental alrededor de la cual construye toda su existencia. Y es aquel que renuncia a sí mismo y que toma la misma cruz de Jesús. ¿Qué es renunciar a uno mismo? Es no dejar que el egoísmo, el orgullo, la comodidad, la autosuficiencia determinen la propia vida. El seguidor de Jesús no vive cerrado en sí mismo, mirando para sí, indiferente a los demás que sucede alrededor, insensible a las necesidades de los otros, sino que vive para Dios y en solidaridad, compartiendo y sirviendo a los hermanos. ¿Qué significa tomar la cruz? Es amar hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. El seguidor de Jesús es aquel que está dispuesto a dar la vida
para que sus hermanos sean más libres y más felices. Jesús nos invita a comprender que ofrecer la vida por amor no es pérdida, sino ganancia. Quien es capaz de dar la vida por Dios y por los demás, no ha fracasado, sino que ha ganado la vida eterna, la vida verdadera que Dios ofrece a quien vive de acuerdo con sus propuestas. Les deseo a todos un bendecido domingo.